Nos visita hoy el secretario de Justicia del Gobierno de Entre Ríos, abogado constitucionalista, profesor de Derecho Constitucional, secretario general de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional hasta el año que viene, el doctor Martín Julián Acevedo Miño. Doctor Acevedo Miño, gracias por venir. Buenas tardes, es un gusto. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por aceptar. Gracias por aceptar venir a charlar con nosotros y con los oyentes de, primero, lo que significa la Constitución, porque mucho se habla, mucho se escucha por los canales de televisión, mucha gente vinculada a la política habla de la Constitución. ¿Qué es la Constitución? Bueno, a mí me gusta definirla como esa síntesis de valores que nosotros hemos adoptado como regla de juego para vivir en sociedad, ¿no? Es una síntesis de valores. Dijimos, bueno, en algún momento de nuestra historia se terminaron las luchas intestinas, decidimos constituirnos como una república representativa, presidencialista, un Estado federal, y a partir de ese momento, bueno, sentamos las reglas de juego, ¿no? Por eso yo siempre asocio la paz social al cumplimiento de esas reglas de juego. Pero además también tengo muy presente a un pensador que en algún momento manifestó que cuando hablamos de derecho constitucional, más que hablar de derecho, hablamos de poder. Siempre que hablamos de derecho constitucional, en definitiva, sí, es el rol del derecho constitucional, ¿no? Ponerle límites al poder. Entonces, subyace en toda discusión sobre cuestiones constitucionales la cuestión del poder, ¿no? Así definiría yo a la Carta Magna, ¿no? En estos 30 años que han pasado del 94 a hoy, usted como analista de la Constitución, ¿qué evaluación hace de nuestra Carta Magna y de esa modificación que se hizo en el 94? Bueno, yo creo que ha sido muy buena en algunos aspectos. Entre ellos creo que la incorporación, por ejemplo, del derecho ambiental, los derechos de consumidores y usuarios ha sido muy importante. La constitucionalización de la acción de amparo, que ya estaba presente, ¿no? Por la vía legal en nuestro país y en nuestra provincia. Entre Ríos incluso fue anterior a la República en la creación, claro, de la acción de amparo, ¿no? Es decir, la Constitución del 33 en eso era de avanzada, y el primer amparo del país, diría yo, creo que fue, me atrevo a decir que del país, de Entre Ríos seguro, pero bueno, tuvo que ver con la Constitución del 33 y fue en 1934, o sea que para nosotros no es una novedad, pero está, la verdad que evalúo positivamente que esté en el 43 de la Constitución. Después hay otras cuestiones que tienen que ver con el ejercicio del poder que, bueno, uno hoy las evalúa y digamos, creo que la inserción constitucional no está mal, que lo que quizás habría que evaluar son las regulaciones de normativa infraconstitucional, ¿no? Pero en general ha sido una reforma que, como ustedes bien decían, creo que estuvo impregnada en ese momento. Yo estudiaba en Santa Fe en ese momento, sí, estuvo impregnada por aquello de la reelección del presidente del momento, pero que digamos, con el tiempo empezamos a notar la riqueza, ¿no? del 124 respecto a los recursos naturales de las provincias, las prescripciones que están en el 75 respecto a la ley convenio de coparticipación, que la seguimos discutiendo, ¿no? Creo que si uno la lee, digamos, detenidamente, incluso hasta es un refuerzo al federalismo, ¿no? Usted hablaba de lo que sucedía en Santa Fe. Yo he estado escuchando en este último tiempo a reconocidos hombres de la justicia, como Antonio María Hernández, cordobés, él, docente, diciendo que fue una época de mucho diálogo, que había dirigentes de mucho peso. Estaba Alfonsín, estaban los Menem, estaban los militares con representación de Aldo Rico, claro, y era todo diálogo, era todo consenso para poder llevar a modificar o a incorporar cuestiones en la Constitución. Eso, si uno lo mira con los ojos de hoy, ¿se puede dar? Bueno, precisamente en los últimos congresos que hemos tenido, las últimas jornadas que hemos tenido en la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, una de las cosas que resaltan los protagonistas, entre ellos, por supuesto, el querido doctor Antonio María Hernández, pero también el doctor Horacio Rosati, presidente de la Corte, una de las cosas que enfatizan es esto, ¿no? Del diálogo que se dio en ese ámbito de reforma. Y la verdad es que uno ve esa concordia
en la disidencia, concordia en la disidencia, un poco lejana, ¿no? Porque daría la sensación que en estos últimos años hemos tenido una imposibilidad de dialogar y de consensuar políticas macro en la República que, bueno, realmente hace que uno añore eso que se dio en ese momento, ¿no? No porque lo haya vivido, sino por lo que a uno le cuentan, ¿no? De cómo se gestó el texto constitucional. Usted hablaba de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y estuvieron en México. En México hay un cambio fuerte. Sí, ahora estuvimos en México invitados por el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional para el 16º Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional. Yo ahí tuve una participación en un panel sobre acceso a la justicia, pero fuimos varios argentinos. La comitiva de la asociación fuimos casi 20 personas y llegamos en un momento muy especial para México porque habían planteado esta reforma judicial que, bueno, deja un poco en disponibilidad a los jueces y establece la elección popular de los jueces con mínimas condiciones para postularse, ¿no? Entonces, esto, bueno, por supuesto que es llamativo para todos los países, sobre todo los que estábamos ahí representados, pero también es una incógnita respecto a cómo puede salir, ¿no? Porque ustedes imagínense una elección popular de jueces en un país convulsionado, ¿no? Otra cosa que a mí me llamó la atención de México, además de la convulsión por esta reforma, fue esto de levantarnos todos los días y todos los días ver en la prensa un atentado diferente. ¿No? Gracias a Dios no hay en Ciudad de México, donde estábamos nosotros, pero en todo el territorio mexicano, bueno, un degollado, la particularidad que mencionaban ahí era que por esos días se había empezado a dar un fenómeno que no se conocía hasta el momento, o por lo menos no se conocía con tanta intensidad, que era lo de los coches bomba, que a muchos les recordaba la Colombia de los 90. Sí. ¿No? Entonces, en ese contexto, ellos discutían esto. Además, hubo una propuesta legislativa de prohibir a los jueces hacer el control de constitucionalidad y de convencionalidad, que nosotros sabemos que en el sistema interamericano está encomendado preferentemente a los jueces, con lo cual, bueno, estaba en ebullición realmente, ¿no? Pero bueno, ellos tienen también una constitución diferente en el modo de reforma, con lo cual, si bien ha sido una de las constituciones emblemáticas de lo que nosotros llamamos el constitucionalismo social, al poder reformarse por Congreso, o sea, no tienen un sistema de constitución rígida como el nuestro, sino que el Congreso con mayorías especiales puede reformar la Constitución. Bueno, esa Constitución de 1917 ha tenido muchísimas reformas y esto le da al partido que obtiene la mayoría o una mayoría holgada en el Congreso la posibilidad de cambiar estas reglas de juego, ¿no? Entonces siempre digo que en ese comparativo la verdad que uno aprecia mucho lo que tiene. Yo aprecio mucho que nosotros tengamos una constitución rígida, porque si un país tan volátil como el nuestro, con tantos cambios de humor, tan inestable desde ese lugar, y además con la intención de casi todos los presidentes, porque vamos a convenir que casi todos los presidentes, salvo los que de entrada sabían que no tenían mayorías especiales, claro, no intentaron reformar la Constitución. Después ha habido en numerosas ocasiones intentos de reforma, con lo cual yo ahí aprecio, digamos, el sistema argentino, porque, bueno, uno dice, bueno, por lo menos tenemos cierta estabilidad en las reglas del juego. ¿Y usted cuando habla con constitucionalistas de otros países, qué le dicen de nuestra Constitución? Bueno, la Constitución argentina ha sido muy estudiada por los colegas del sistema de otros países latinoamericanos. En un primer momento yo creo que lo que más llamó la atención fue la incorporación de los tratados internacionales con jerarquía constitucional, que nosotros lo tuvimos de una manera muy particular en el 75, inciso 22, que eso por ahí durante mucho tiempo se discutía, ¿no? Cuál era la prioridad de los tratados, claro. Y además en este caso Argentina no solo le reconoce un estatus superior a la ley, sino que además a algunos les da esa jerarquía constitucional, ¿no? Con lo cual está casi a la altura de la Constitución o a la altura de la Constitución. Entonces, esos son fenómenos que llaman mucho la atención. Después, también, en la mayoría de los países con los que, digamos, coexistimos en el sistema latinoamericano, son países presidencialistas, con lo cual la figura fuerte del presidente nuestro no es una cosa rara para ellos, ¿no? Es decir, esto de la concentración de jefaturas en el presidente
se da en casi todos los no países. No violenta nada. Claro, no llama la atención en los otros países. La idea de algunos constitucionalistas del 94 dicen que la figura del jefe de gabinete era que sea un primer ministro, que sea el fusible. Pero no funcionó. Pero no funcionó. ¿Por qué no funcionó? No funcionó porque en definitiva digamos, la idea era que se asimilara al primer ministro, pero no es un primer ministro, no surge del Congreso, y además el presidente puede designarlo y destituirlo, con lo cual, como dice un constitucionalista, es un gigante con pie de barro, porque tiene muchas funciones, tiene la posibilidad de ejercer muchas funciones, pero en definitiva tiene pies de barro, ¿no? Entonces, esa fue una figura que no funcionó, ¿no? Después, bueno, hemos tenido riquísimos debates sobre el Consejo de la Magistratura. Recuerden ustedes que nosotros en 2013 también tuvimos un intento de la presidenta del momento de cambiar las reglas de juego respecto al Consejo de la Magistratura y hacer elegibles popularmente a los consejeros, ¿no? Y esto lo frena la Corte Suprema cuando dicta la sentencia en el caso Rizzo de 2013, ¿no? Y entonces volvimos al sistema de la elección por estamento. Claro. Bueno, eso fue en la última, ¿no? La última declaración de inconstitucionalidad que fue en Colegio de Abogados de Buenos Aires. Entonces, la verdad que fue muy rico. Y yo también cuento como anécdota que me encontré, yo creo que este debe ser mi cuarto Congreso Iberoamericano y conozco a muchos colegas y tengo vínculos, me invitan, nos invitamos a disertar. Y me encontré con gente que hacía rato que no veía y una colega conocida, a quien aprecio mucho, es la flamante miembro de la Corte Suprema de El Salvador, propuesta por el presidente Bukele. Con lo cual, también el sistema de El Salvador resulta un sistema... Fue Forexport hace un tiempo. Lo que está sucediendo, bueno, llama un poco la atención. Y bueno, y así pude preguntarle de primera mano, bueno, qué estaba pasando en El Salvador, ¿no? También tenemos colegas, amigos ecuatorianos que están pasando por momentos críticos institucionalmente, tanto El Salvador como Ecuador. El Salvador creo que sigue, y en Ecuador se está dando con mucha frecuencia el estado de sitio, que nosotros, eso le llaman estado de excepción. Nosotros hace rato que, gracias a Dios, no hemos vuelto a tener que echar mano de esa herramienta constitucional, que es una herramienta, yo siempre digo, es un antídoto, ¿no?, que tiene la Constitución. No pasa nada si uno dicta el estado de sitio, porque precisamente es el antídoto que da la Constitución para defender el orden constitucional. Entonces, pero bueno, tampoco uno puede vivir en el estado de sitio, ¿no?, como pasó en Argentina en los 70. Estamos hablando con el doctor Martín Acevedo Miño, secretario de Justicia de Entre Ríos, abogado constitucionalista, profesor de Derecho Constitucional, quien nos está visitando en el marco de este año que se conmemoran 30 años de la reforma de la Constitución Nacional, y planteando obviamente diversos temas. Algo que se cambió también en el 94 tiene que ver con la ley de coparticipación, que muchos dicen que es demasiado perfecta, dicen algunos, como para que se aplique. ¿Es así? Eso lo estuvimos discutiendo el año pasado, creo que fue en un congreso en Salta, fue un tema de panel. Bueno, ahí realmente hay un diseño muy interesante de la forma en que se debería realizar la coparticipación. En algún momento hubo constitucionalistas que lo plantearon a esa ley convenio, porque en definitiva, ¿cómo se clarifican las reglas de juego? O sea, clarifican a través de una ley convenio, donde está claro cómo se reparte la plata, dicho así como muy sencillamente, muy coloquialmente, ¿no? Pero bueno, esa ley no está. En los términos que lo pide el 75, no está. Entonces, hay quienes lo plantean como una utopía, es decir, nunca vamos a llegar a ponernos de acuerdo todas las provincias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Estado Nacional. Y otros que dicen, bueno, pero la decisión no necesariamente debería ser tomada por unanimidad, con lo cual, si hubiese una mayoría importante de entes federales, entidades federales, me refiero a las provincias, de acuerdo con ese tipo de reparto, se podría avanzar, digamos. Sería, ¿no?, como un permitido. Claro, digamos, no está en todo, pero claro, hay una mayoría. Claro, tal cual. Entonces, desde ese análisis... No está explicitado en la... No, las mayorías no lo dice la Constitución. Entonces, bueno, hay quienes opinan que con una mayoría absoluta podría tomarse la decisión, contraponen su idea a quienes dicen, miren, esto es una utopía, nunca lo vamos a lograr, y por eso cada tanto tenemos problemas de coparticipación. Yo quería consultarle, me quedé pensando,
Se destaca lo que significó la reforma de la Constitución hace 30 años atrás, el clima de diálogo era otro. ¿Cómo puede compatibilizar ese cuerpo normativo que vos señalabas que de algún modo viene a pacificar a la sociedad, a darle reglas claras de convivencia, con una nueva manera de entender la institucionalidad en Argentina a partir de la asunción del presidente Javier Milei en la Argentina, que uno es como que va entendiendo que hay una voluntad muy firme de crear una nueva institucionalidad en la Argentina, aún pasando por encima de la Constitución? Bueno, ahí no sería la primera vez que en Argentina, digamos, tenemos que compatibilizar algunas decisiones con lo que dice la Constitución, ¿no? Eso se da todo el tiempo y les diría que quizás no con habitualidad, pero en todos lados. Pasa en Estados Unidos con algunas decisiones que está habiendo un cambio de época en los criterios de la Corte Suprema de Estados Unidos. Sí. Pasa acá, en fin. Yo creo que lo importante es el mantenimiento, la subsistencia del orden constitucional. Y si las actuales autoridades en algún momento deciden innovar en algún aspecto de esa síntesis de valores que, como decía, elegimos para vivir como sociedad, podrían hacerlo con las mayorías especiales que requiere el artículo 30, convocando una nueva convención constituyente y propiciando una reforma. Yo no lo veo como eso es lo técnico, sí. Eso es lo que se debería hacer, sí. Eso es lo que la salud de las instituciones requiere, pero lo que se está viendo es como otra cosa, y ahí donde yo veo que hay como una escisión entre una Constitución que es absolutamente garantista, que tiene un nivel enorme, vos en esos intercambios lo percibí, con una institucionalidad nueva, digo yo, que todavía no sé qué es, pero se van viendo como indicios. Sí, a partir de lo que me planteas, yo lo reflexiono del siguiente modo, ¿no? También habría que ver cómo se modula esa letra constitucional, en qué sentido. Yo puedo entender la letra constitucional como una especie de cheque en blanco, o de la posibilidad de hacer una amplitud o de ejecutar una amplitud de acciones, o lo puedo entender que eso, por ejemplo, lo podría restringir a las posibilidades económicas del momento, que también es un criterio, ¿no? Fíjense ustedes que mucho se habla de los derechos consagrados en los tratados internacionales, pero también es cierto que la Corte actual ha dicho, en algún momento tuvimos una Corte, yo diría, muy alineada con el sistema interamericano, con lo que dice la Corte Interamericana. Pero lo cierto es que a partir del fallo ministerio del año 2017, la Corte dice, bueno, hasta acá, o sea, hasta acá la decisión de la Corte Interamericana, ¿no? Como que se resignaba mucha soberanía. Exactamente. Y ahí la Corte, por ejemplo, eso lo dijo en el caso ministerio, que es cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores le pregunta a la Corte si iba a dar cumplimiento a lo que le ordenó la Corte Interamericana en Fontevecchia contra Argentina, que fue el caso que viene de Menem contra Editorial Perfil. Exactamente. En Menem contra Editorial Perfil, la editorial resulta condenada, se va a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana le da la razón a los periodistas. Y le dice a la Corte Suprema. ¿No es el caso Kimmel ese? No, Kimmel es el de calumnias e injurias. No, este es el de las fotos de cuando en realidad, en ese momento el hijo del presidente no estaba reconocido como hijo del presidente. Ah, sí, recuerdo. Entonces, después la Corte Interamericana le da la razón a los periodistas y le ordena a la Corte Argentina que revoque su sentencia. Entonces, cuando llega esa petición del Ministerio de Relaciones Exteriores a la Corte dice: La Corte Interamericana no es mi cuarta instancia, yo soy la máxima autoridad jurisdiccional de Argentina. Y entonces le pone un límite a los criterios de la Corte Interamericana. Y yo la verdad que acuerdo mucho con el criterio de la Corte respecto a eso, digamos. Es decir, nosotros tenemos un orden local, hay un cuerpo normativo interesante en materia de tratados internacionales y con jerarquía constitucional, pero bueno, en esto de que quizás el presidente Milei está modulando, está redefiniendo cómo lo interpreta él, quizás no se esté apartando de la letra constitucional, sino que la esté reinterpretando en algún punto. Y en ese sentido, yo hace poco
en una conferencia decía, bueno, hay muchas veces que hay algunas decisiones que se fundan en tratados internacionales, pero lo cierto es que los tratados internacionales, según el 75, son en las condiciones de su vigencia. Esto es, con las reservas que hizo el país al momento de suscribir el tratado, pero además, de acuerdo al artículo 27 de la Constitución, que dice que la nación argentina va a poder celebrar tratados con potencias extranjeras en la medida en que respeten principios de derecho público argentino. Y claro. Con lo cual, tenemos ese límite, cosa que no pasó en otra historia de la jurisprudencia de la Corte, digamos, ¿no? Que fue eso fue algo muy criticado. A ver, si no me equivoco, pero estoy recordando la pelea por las pasteras que se instalaron en Uruguay, y todo el mundo había como cifrado sus expectativas en La Haya, porque, bueno... Claro, pero ahí era La Haya, no era la Corte Interamericana. Claro, sí, era pero, otro tribunal interno. Son organismos internacionales que Argentina, como señalaba, a partir de la reforma y la incorporación de esos pactos internacionales, como que, de algún modo, no sé si la palabra, y corregime si no es, resignó cierta jurisprudencia. Cierta soberanía. Soberanía, perdón. Sí, yo no sé si la resignó, pero por lo menos se alineó demasiado, a mi criterio, con algunos principios, no sé si principios, pero algunas posiciones de la Corte Interamericana, ¿no? Claro. Lo cual todavía es materia de debate en el derecho constitucional y en el derecho transnacional, ¿no? Porque el derecho transnacional es esto emergente de los pactos. Claro. Por eso yo hoy comentaba que los jueces, que al ser un país que está en el sistema interamericano, tienen la obligación de hacer el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad, ¿no? Es decir, hasta qué punto el ordenamiento jurídico interno se alinea con la Convención Americana. Pero la Convención Americana tiene que ser entendida en clave de los principios de derecho público argentino. Doctor, ya estamos sobre el cierre. Se nos ha ido la última media hora del programa. Pasó volando. Yo me quedé con un montón de preguntas. Consulta, ¿cree que la Constitución debería darse en algún momento en la secundaria? Ayer me preguntaban precisamente sobre una cuestión vinculada tenía que ver con la selección de los jueces, ¿no? Entonces yo decía, bueno, nos debemos más docencia constitucional, porque uno puede estar más o menos de acuerdo con la designación de algún juez, pero lo cierto es que uno tiene que conocer el procedimiento, es decir, uno no puede opinar, digamos, sin conocer, y a su vez yo creo que muchas veces se desconoce por ahí el rol en nuestro sistema local y en el sistema nacional del Senado, porque no es bueno, es el titular de la tarde, ¿no? El tema. Claro, hoy no es la intención entrar en una noticia de la tarde, pero el rol del Senado en la designación de los jueces es muy importante, es decir, es una propuesta del Ejecutivo con acuerdo del Senado. Y esos procesos, yo creo que por falta de docencia de la Constitución, no los conocemos. Muchas veces hay audiencias públicas en estos procesos de selección y la gente no va, ni le interesa, ¿no? Creo que nos debemos más docencia para que la gente participe más. Yo estuve un ratito hoy en un par de entrevistas. Pero yo me refería a nivel nacional, porque la noticia de la tarde tiene que ver con un dictamen ahí de un pliego. No, ahí hay que... bueno, después veanlo. Estamos acá. Bueno, muy breve, y ya con su función de secretario de Justicia, ¿cómo es el diálogo con el Poder Judicial del Gobierno? Muy breve, porque tenemos 2 minutos. Muy bueno, es institucional en la medida de cada uno en sus competencias, ¿no? Pero es un diálogo muy positivo. Yo lo evalúo, digamos, muy acorde al rol que nos corresponde a cada uno de nosotros y a la obligación que tenemos para con los entrerrianos. Es nuestro deber estar vinculados y tratando de que el servicio de justicia sea lo mejor para los ciudadanos entrerrianos. Doctor Acevedo Miño, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Llegamos al final de Simplemente Inocente. Nos visitaba el secretario de Justicia de la provincia de Entre Ríos, abogado constitucionalista, profesor de Derecho Penal, de Derecho Constitucional, el doctor Martín Acevedo Miño.